Hoy he venido a agradecerles y a felicitarlos. Si bien y literalmente nos falta mucho camino por construir, creo que nadie duda que el panorama de la infraestructura en Colombia es más prometedor que nunca. Hoy podemos decir que Colombia está en obra y el progreso está en marcha. Ya no soñamos con una nueva era de la infraestructura de transporte, sino que ahora mismo, hoy, la estamos haciendo realidad y la estamos empezando a disfrutar. Algunos dicen que solo nos hemos dedicado a la paz, que ese ha sido lo único que el gobierno realmente le ha llamado la atención. Pero si hay un sector que sabe que eso no es así, son ustedes, este sector. Por supuesto que la paz es condición básica, fundamental, necesaria, para seguir avanzando hacia un país mejor, un país más próspero, más educado, más equitativo, y en el que estamos ya, afortunadamente, empezando a vivir. Y en ese sentido, hoy nos alegra venir aquí nuevamente con la noticia de tener ya un nuevo y mejor acuerdo de paz. Valga decir que si nos hubiéramos limitado a la paz, no habríamos avanzado como hasta ahora en lo que ustedes hacen, en infraestructura. La gente hoy sale a las carreteras, viaja por toda Colombia y comienza a notar la diferencia. Los colombianos ya estamos andando sobre nuevas obras, muchas de ellas terminadas. Por ejemplo, entre el año 2015 y lo que va corrido de este año, se han construido más de 400 kilómetros nuevos de dobles calzadas. Otros 600 han sido rehabilitados. Y en total, en estos 6 años que llevamos de gobierno, 6 años y medio, hemos construido 2.400 kilómetros de dobles calzadas. Ustedes conocen mejor que nadie lo que significa para este sector las inversiones en las vías 4G. Más de 40 billones de pesos en 33 proyectos, 13 que ya están en construcción. Y en materia de obra pública, estamos avanzando en el desarrollo de redes primarias y secundarias con una inversión adicional de 4 billones de pesos. También hemos hecho grandes esfuerzos en la infraestructura aeroportuaria, como lo mencionó Juan Martín. Nuevas torres de control, terminales, plataformas, pistas, obras de mantenimiento, interventorías, inversiones por más de 3 billones de pesos en 57 proyectos a cargo de la ANI y de Aerocivil. También se han rehabilitado más de 1.000 kilómetros de infraestructura férrea. Son cuantiosos los recursos e inversiones que estarán dando en este mismo momento. No solo inversiones públicas, sino también privadas. Y eso es un reflejo de la confianza que genera hoy nuestro país. Por eso pasamos, por ejemplo, de una inversión privada en vías de 2 billones de pesos en el año 2010 a casi 5 billones el año pasado. En ese mismo periodo, las inversiones en puertos han sido superiores a los 2.200 millones de dólares, una cifra que al cambio de hoy significa alrededor de 7 billones de pesos. La sola inversión extranjera en nuestro plan de infraestructura hoy supera los 8.000 millones de dólares. Y unidos, la empresa privada y el gobierno, hemos desarrollado esquemas novedosos de financiación y de ejecución. Esa
política de buenos proyectos de la que habló el doctor Juan Martín Caicedo hace unos años, es hoy una realidad. Y más que problemas y obstáculos, lo que tenemos por delante son oportunidades y unos retos que yo calificaría de apasionantes. Ahora bien, el buen desempeño del sector es también el resultado de un criterio que hemos puesto en el centro de todos los procesos, y en eso coincidimos plenamente, doctor Juan Martín: la transparencia. Coincido en que la corrupción es la otra guerra que tenemos que ganar. Esa es una guerra que tenemos que ganar los colombianos, y no nos hemos cruzado de brazos. Ahora, con los actuales organismos de control, vamos a tener una oportunidad, porque antes no la teníamos. No había coordinación entre los organismos de control. Entre ellos había una falta de comunicación, por decirlo menos, y eso dificultaba muchísimo la coordinación para ser mucho más efectivos en la lucha contra la corrupción. Ahora sí tenemos a todos alineados con ese mismo propósito. El señor fiscal, con él hemos hablado y hemos diseñado una hoja de ruta para tener esa meta como prioridad. Con el nuevo procurador lo mismo, con el contralor, de manera que ahora las instituciones que están encargadas de luchar contra la corrupción, con la Presidencia de la República, vamos a trabajar mancomunadamente, y ahí tendremos una mayor efectividad. La sospecha en las adjudicaciones, los señalamientos sobre contratos direccionados y la lluvia de pleitos que venían en cada licitación a nivel nacional, hoy son cosa del pasado, y eso creo que es una realidad que todos reconocen. Hoy no estamos hablando de cuántas demandas le metieron a una licitación o de cómo parar el desangre de los anticipos. Hoy estamos ejecutando, y ejecutando bien. Estamos además haciendo una labor con las entidades territoriales. Ya son 29 gobernaciones y 160 alcaldías, incluidas las 30 ciudades principales, que se han sumado al pacto de transparencia. Acabo de venir de una reunión de asocapitales, los alcaldes de las principales ciudades capitales o de todas las capitales del país, y el tema que les dije es: aquí tenemos que hacer una labor mucho más efectiva de lucha contra la corrupción al nivel regional, al nivel territorial. Eso está bien y lo aplaudimos, pero la transparencia y las buenas prácticas deben ser una regla general, no especial, y por eso estamos trabajando también en reformar la ley. Vamos a establecer, como aquí se ha dicho, pliegos únicos para evitar que haya manipulación o direccionamiento en los procesos de contratación. Eso tenga la seguridad de que lo vamos a hacer. Y no lo vamos a dejar al libre albedrío de si el alcalde quiere o no quiere, sino que va a ser obligatorio, o si no, no hay recursos. También vamos a limitar los convenios interadministrativos, que en muchos casos se sigue usando para evitar los concursos y para cerrar la competencia. Y no estamos comenzando de cero. Entidades como el INVIAS ya montaron pliegos estandarizados de condiciones que son un ejemplo para el país. Antes había, ustedes lo saben mejor que nadie, muy pocos proponentes por licitación, y ahora tenemos entre 40 y 60 proponentes por cada obra pública. El sector de la infraestructura también ha creado un mecanismo de gestión contractual con seguimiento semanal que ha resultado muy efectivo. Toda esta experiencia ha sido tan positiva que ahora lo que acabamos de firmar, el Departamento de Prosperidad Social, que ha llevado a cabo más de 2.900 obras de infraestructura social, se va a montar en la política de pliegos tipo para todos los procesos de contratación de las alcaldías.
encontramos que el 75% de los contratos de obra pública en las alcaldías eran con un solo proponente. Y por eso, y atendiendo también la preocupación de ustedes, hemos decidido firmar ese pacto de transparencia donde se incorporan dos cambios fundamentales a lo que venía sucediendo. En primer lugar, el ente territorial adopta los pliegos tipo de Colombia Compra Eficiente, que ha sido una entidad extraordinaria para poder luchar contra la corrupción y ser más eficientes en la compra de todos los bienes públicos. Y en segundo lugar, los recursos se manejan a través de una fiducia. Y en caso de que no se esté cumpliendo, pues simple y llanamente no se giran los recursos. Además, la Secretaría de Transparencia de la Presidencia, que apoyó esta iniciativa, ahora va a acompañar al DPS en la implementación de este plan. Un compromiso que se firmó hoy con lo que acabamos de ver. Y todo esto hace parte de la nueva cara que le queríamos dejar al país. Un país con menos corrupción. Aquí hemos hecho un gran esfuerzo en muchos sentidos. Creamos Colombia Eficiente, creamos la ANI. Eso es parte de esa política para crear una institucionalidad que creo que ustedes todos reconocen que fue un paso muy importante. Fortalecimos Invías, expedimos la ley antisoborno, somos ahora parte del comité en la OCDE en materia de lucha contra la corrupción, y hemos avanzado tanto que copresidimos este año en Londres la primera cumbre mundial anticorrupción, por muchos de los temas que aquí se vienen adelantando. El estatuto, y vienen más, estamos elaborando un estatuto de probidad que profundiza el antiguo estatuto anticorrupción que pusimos en marcha cuando el vicepresidente estaba en el Ministerio del Interior. La reforma al estatuto de contratación, la regulación a entidades sin ánimo de lucro. Esa es una vena rota que vamos a tapar, donde la corrupción desafortunadamente hace de las suyas. Vamos a hacer una reforma a la ley de extinción de dominio. Ya opera el Observatorio de Transparencia. Fortalecimos las 32 comisiones de moralización y el sector privado, por fortuna, nos está ayudando muchísimo en esa cruzada que debe ser de todos los colombianos de luchar contra la corrupción. Sí, faltan muchas cosas. Por ejemplo, regular el llamado lobby. Eso tenemos que hacerlo. El cabildeo. Aunque este mes nos adherimos a los principios de transparencia y cabildeo de la OCDE. Y estamos dejando al país con una infraestructura más eficiente y más transparente. Dijimos, y se los dije a ustedes hace algunos de los congresos a los que he asistido, que podemos ser mejores, podemos hacerlo mejor. Y creo que con ustedes en este sector lo estamos haciendo. Y debemos mantener el impulso, y aún más ahora con la perspectiva que se nos abre en este post-acuerdo, post-conflicto. La guerra nos desconectó a los colombianos, nos desconectó de escucharnos los unos a los otros, de tramitar nuestras diferencias sin recurrir a la violencia, pero también nos desconectó físicamente, pues condenó a muchas zonas rurales del país, la mayoría con un potencial inmenso, un potencial productivo muy grande, pero las condenó al aislamiento y al atraso. Y si bien las autopistas 4G van a mejorar la conexión entre ciudades, puertos y fronteras, debemos asegurarnos de que los productores rurales y los industriales lleguen con más facilidad a las ciudades y también a los mercados internacionales. Por eso, en los próximos años,
vamos a recuperar y a mejorar casi 15.000 kilómetros de vías terciarias. Una parte de ese plan, que hemos llamado Vías para la Paz, la vamos a financiar con créditos que ya estamos gestionando ante la CAF, ante el Banco Europeo de Inversiones y ante el Banco Mundial. Y todo el trabajo que se viene, tanto en las 4G como en las vías terciarias y secundarias, es una oportunidad enorme para brindar alternativas laborales, incluso también a los propios desmovilizados. Pero nuestros esfuerzos no paran ahí. Estamos apuntando a la eficiencia logística como requisito especial para impulsar algo que a todos nos conviene y por el cual todos estamos luchando, la competitividad. Ya tenemos una hoja de ruta para avanzar en esa dirección. Se trata del Plan Maestro de Transporte Intermodal, cuyo volumen 2, versión 2, conocieron ustedes el miércoles, y que consiste en una visión a 20 años para seguir construyendo infraestructura de primera calidad y potenciar nuestra competitividad, la competitividad de Colombia. No son un par de obras, son las más importantes obras que necesitamos para que todo esté conectado. Son más de 20.000 kilómetros de redes viales, 31 nuevas intervenciones en los aeropuertos, inversiones en 5 de nuestros ríos y casi 1.800 kilómetros de red férrea. Ya estamos diseñando el primer paso de ese plan maestro intermodal. Es lo que hemos llamado la era post-4G, en la que hemos priorizado 65 proyectos iniciales, teniendo en cuenta los criterios de integración, de costo-beneficio, por supuesto, y lo que significará inversiones por casi 50 billones de pesos. Esa es otra revolución que vamos a adelantar en materia de infraestructura, encima de la que ya estamos afortunadamente desarrollando. Y nuestro propósito también es transformar los accesos a las ciudades. A los productores, a los empresarios, a los conductores, no les sirve de nada ahorrarse 2 horas de recorrido en una carretera gracias a las obras recientes que ustedes están construyendo, si al entrar a las ciudades pierden esas 2 horas metidas en un trancón. Ahí es la lógica, le dice uno que eso es así. Por eso nuestro plan incluye intervenciones de fondo, desde estaciones de intercambio hasta nuevas vías. Y en esta era post-4G priorizamos 6 corredores logísticos: Medellín-Villavicencio, Bogotá-Cúcuta-Caribe, Bogotá-Caribe, Rumichaca-Caribe, Buenaventura-Bogotá y Medellín-Cúcuta. Cada uno de estos corredores va a tener su propia gerencia. El corredor de Buenaventura ya la tiene y vamos bien, vamos bastante bien. También sabemos que este esfuerzo debe ir acompañado de una modernización de las normas, y ahí el reto es grande porque el marco regulatorio hay que actualizarlo y sacarlo del contexto unimodal. Para hacer realidad este plan, estamos dispuestos a analizar todas las opciones de financiación, entre ellas la de incluir en la reforma tributaria la contribución de valorización. Es más, esta mañana le di instrucciones al ministro de Hacienda para que la considere positivamente, y esto nos va a garantizar una buena fuente adicional para las obras de infraestructura que aún nos hacen falta. Tengan también la seguridad de que todos los componentes de la reforma tributaria, en especial los que tienen que ver con la infraestructura, los estamos estudiando con mucho cuidado. Los comentarios que ustedes han hecho, que ha hecho el doctor Juan Martín, sobre los temas que se ha planteado a raíz de esa reforma, creo que ya hay un diálogo abierto para resolverlos. Entiendo que ustedes
Tienen, por ejemplo, comentarios sobre cómo se deben contabilizar las vigencias futuras que recibirán los proyectos. A mí me mencionaron eso, me parece bastante sensato lo que ustedes están diciendo, las observaciones que se han hecho, y ya le dije al ministro que trabajara en eso para corregir lo que sea de corregir. En lo que se refiere a los intangibles, se está aclarando el texto para que solo quede grabada la cesión de derechos relacionados con la propiedad industrial. Y en el tema del IVA al asfalto, que lo ha mencionado Juan Martín, también lo estamos analizando y estoy seguro que vamos a encontrar una solución dentro del principio que usted mismo, Juan Martín, ha mencionado de la equidad, que sea algo que sea equitativo. Y por ahí vamos a encontrar esa solución. Y ojo, a ninguna concesión se le van a cambiar sus condiciones, de eso no tengan duda, se van a mantener y se respetan las condiciones. O sea, mis queridos amigos, con ustedes estamos pensando y haciendo en grande. Tenemos una visión de largo plazo y un ambicioso portafolio de proyectos con los que estamos cerrando esas brechas históricas que hemos tenido en materia de infraestructura. Esa es la nueva Colombia, una mejor Colombia, que está en obra y en donde ya hay dividendos que podemos aprovechar. Ustedes son imprescindibles para mantener el ritmo y seguir construyendo una mejor nación. Las obras que ustedes hacen no se limitan a un tema económico, aunque es muy importante. Las cifras de crecimiento que se publicaron hoy pues son unas cifras bastante mediocres, pero en el tema de la construcción vamos bien y lo que viene por delante va a ser muchísimo mejor, porque las perspectivas son muy buenas. Pero sus obras permiten a los colombianos también viajar, facilitan el encuentro de familias y hasta sirven que los niños no caminen horas para llegar a los colegios. Igualmente, con el sector de la construcción estamos desarrollando el más ambicioso plan de infraestructura educativa, 30.000 aulas, 30.000 aulas nuevas de clase que nos van a permitir masificar la jornada única en los colegios y las escuelas oficiales. Ya entregamos 3.500 nuevas y ese plan lo comenzamos hace relativamente poco. Y otras 23.800 tienen ya los recursos y están contratadas. Y de aquí al año 2018 vamos a cumplir con la meta definitiva de las 30.000 aulas. En apenas 4 años vamos a hacer lo que de haber seguido al ritmo que traía el país en los últimos años se habría tardado 80 años. En 4 años estamos haciendo lo que se tomaría 80 años. Ahora bien, con este balance ya no me pueden acusar de haberme dedicado solamente a la paz. Ahora de pronto me van a dedicar de haberme dedicado solamente a la paz y a la infraestructura. Y de pronto algunos malévolos van a decir que es para favorecer a Germán Vargas Lleras. Pero eso tampoco es cierto. Eso tampoco es cierto. En educación, aparte de lo que dije sobre la infraestructura y el número de colegios que ya hemos construido, pusimos el presupuesto de educación por primera vez como el número 1. El mayor presupuesto es para la educación. Decretamos educación gratuita para todos los niños y niñas de Colombia del grado 0 al grado 11. Hemos aumentado la cobertura de educación superior en 12 puntos, de casi 13 puntos, del 37 al 50%. Y estamos haciendo un gran esfuerzo en mejorar la calidad para convertirnos en el país mejor educado de América Latina en el año 2025. En salud, convertimos la salud en un derecho fundamental
logramos la cobertura universal y equiparamos los beneficios por lo alto. El régimen subsidiado lo equiparamos en materia de beneficios al régimen contributivo. En vivienda, nuestra querida ministra, 1.300.000 viviendas construidas en lo que va corrido este gobierno, y vamos a construir 450.000 más solamente en el área social. Eso es una cifra que yo creo que ningún país ha logrado en tan poco tiempo. Y logramos con estas 450.000 que vamos a construir de aquí a final del gobierno, reducir el déficit habitacional en un 50%. En agua potable, hoy 5 millones de colombianos tienen por primera vez acceso a agua potable que no tenían hace 6 años. Y en materia de alcantarillado, 5.2 millones de colombianos tienen acceso al servicio de alcantarillado que hace 6 años no tenían. En algo que para mí ha sido muy importante, acuérdense que yo tengo esa visión, un país en paz, un país más equitativo y mejor educado, la equidad. Nosotros tenemos que cerrar brechas si queremos ser un país vivible y desarrollado en poco tiempo, y a eso nos hemos dedicado. Bajamos la pobreza del 40%, que la encontramos en el año 2010, al 28% el año pasado. 12 puntos en 5 años. Y tenemos que continuar porque nos falta 28 puntos por recorrer. Y la pobreza extrema, en esos mismos 5 años, la redujimos a la mitad. Y si continuamos esa tendencia, podremos cumplir con ese sueño que también tenemos, inclusive antes de la meta que nos habíamos puesto, que en el año 2025 no existiese pobreza extrema en este país. Si esa tendencia la continuamos, vamos a poder lograrlo antes del año 2025. Conectamos todos los municipios de Colombia, cosa que nos decían que estábamos locos, que para qué prometíamos eso. Todos están conectados con fibra óptica y banda ancha, y hemos distribuido más de 2 millones de computadores en los colegios. Tenemos las mejores fuerzas armadas de nuestra historia, las mejor equipadas y las más capacitadas, el mejor ejército, la mejor marina, mejor armada, la mejor fuerza aérea y la mejor policía. En política exterior, acuérdense, hace 6 años nos tenían bloqueados todos nuestros tratados de libre comercio, no teníamos relaciones diplomáticas con los vecinos, estábamos en todas las listas negras de derechos humanos, en todas las organizaciones, en Ginebra, en Nueva York. Ya eso es historia patria, ya en todos esos problemas han sido arreglados. Nos estaban poniendo visas hasta en las islas del Caribe. Hoy ustedes pueden viajar a 64 países, incluyendo todos los países europeos, con excepción del Reino Unido, sin visa. Y quiero dejar el legado de colocar al país como un miembro pleno de la OCDE, que no es, como algunos dicen, un país, un grupo de países ricos, sino es un grupo de países con las mejores prácticas. ¿Y eso por qué es tan importante? Porque eso nos obliga, todos los colombianos, a los próximos gobiernos, a tener las mejores políticas públicas, a cuidar la calidad de sus políticas públicas, porque lo que hace la OECD es precisamente eso, estar vigilando lo que sus miembros hacen en educación, en salud, en infraestructura, en competitividad, en justicia. Y si estamos fallando, nos dicen, mire, están fallando, corrijan esto, corrijan aquello. Y eso para cualquier gobierno, pero para la confianza de cualquier inversionista, va a ser algo muy importante. De manera que ese es el país que vamos a dejar. Doctor Juan Martín, esta es la 7ª vez que vengo como presidente, 7ª vez.
el próximo año, de pronto este auditorio va a estar en menos de la mitad porque los candidatos serán los que van a ser escuchados. Entonces, porque es natural, van a decir, ¿y qué es lo que viene? No qué fue lo que se hizo. Y espero que ustedes a los candidatos que estén aquí prometiéndoles, les pongan una vara, digan, queremos que hagan por lo menos lo que hizo el gobierno Santos. Yo creo que eso es... Y yo quedaré con la inmensa satisfacción de cumplir un sueño. Yo soy gomoso de las biografías y tengo unos personajes que yo admiro mucho. Uno de esos se llama Franklin Delano Roosevelt. A él lo recuerdan hoy en Estados Unidos más por la infraestructura, por lo que dejó en materia de vías y de infraestructura, que por haber logrado la paz ganando la guerra. Yo de pronto la historia me va a juzgar como Franklin Delano Roosevelt de haber dejado a Colombia con una mucho mejor infraestructura, pero eso se lo debo a ustedes y muchas gracias.